En el corazón del desierto, donde el viento resuena entre piedras antiguas, hay un lugar envuelto en fuego, nube y misterio, el monte Sinaí, el monte santo de Dios. Fue allí donde Moisés subió para encontrarse con el Creador, y lo que pasó en esa cima cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero, ¿qué reveló Dios a Moisés en ese encuentro divino? ¿Serían solo las tablas de la ley? ¿O existiría un secreto del monte Sinaí que el mundo aún no ha comprendido? En este documental bíblico exploraremos el misterio del Éxodo, la revelación divina y los secretos ocultos de la Biblia que han permanecido escondidos durante siglos. Acompáñanos en los rastros de la arqueología del monte Sinaí. Descubre la presencia de Dios manifestada en fuego y truenos, y entiende por qué este lugar se considera el sitio más sagrado del Antiguo Testamento. Moisés en el desierto, ante el Dios que habló entre nubes y relámpagos. Esa es la historia real del monte Sinaí y de las revelaciones bíblicas que moldearon toda la fe judeocristiana. Todos piensan que la historia del monte Sinaí terminó cuando Moisés bajó con las tablas de la ley en las manos. Pero, ¿y si te dijera que ese fue solo el primer monte y que existe un segundo Sinaí, escondido, borrado de la historia? Un lugar aún más temido, aún más sagrado y aún envuelto en humo hasta hoy. Durante siglos, el monte Sinaí fue reverenciado como el escenario más importante de la fe hebrea. Fue allí donde el Eterno habló cara a cara con Moisés. Fue allí donde el pueblo tembló ante el fuego, el humo, los truenos. Pero la narrativa bíblica reserva un secreto inquietante. Dios habló de nuevo. No en la llanura, no en la tienda, sino en otro monte. La mayoría nunca notó ese detalle, y tal vez no sea por casualidad. Ese segundo lugar de manifestación divina se menciona en pasajes discretos, ocultos bajo el velo de las traducciones. Él aparece entre líneas, escondido bajo nombres que pocos recuerdan hoy. Pero su presencia es demasiado profunda para ser ignorada, y el silencio a su alrededor puede estar ligado a un evento aún por ocurrir. Y eso no es solo un misterio teológico, es un enigma histórico, arqueológico y espiritual. Porque este segundo monte, este otro Sinaí, no solo existe, sino que podría estar siendo vigilado hasta hoy y esperando el momento preciso para revelarse de nuevo. En el libro de Deuteronomio, Moisés hace una declaración que durante siglos pareció confusa. El Señor vino del Sinaí y Seir, les resplandeció, apareció desde el monte de Parán. Pero, ¿cómo puede Dios aparecer después del Sinaí, en otro monte, en otro lugar? Esa secuencia de apariciones divinas no es solo poética, puede ser literal. Puede indicar una segunda montaña de revelación, una que vino después de la primera y que tal vez aún esté esperando para hablar una vez más. Y aquí comienza nuestro viaje. Vamos a reexaminar el texto bíblico, los registros antiguos, los relatos olvidados, para descubrir dónde Dios habló de nuevo. Vamos a hablar de Parán, del misterioso Jabal Alaus, de las rocas quemadas, los altares antiguos, los soldados alrededor de una montaña prohibida, y del vínculo entre ese monte y la voz apocalíptica que resonará al final de los tiempos. Este video no es solo una exposición, es un llamado, porque si ese segundo Sinaí es real, y todas las indicaciones apuntan a que lo es, entonces lleva un nuevo mensaje, una nueva teofanía y tal vez un nuevo juicio. Tú estás a punto de conocer el monte que nadie enseña, nadie comenta, pero que la propia Biblia parece esconder a la vista de todos. Y si él aún está envuelto en humo, tal vez sea porque Dios aún no ha terminado de hablar. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir sobre el otro monte Sinaí
puede cambiar completamente la forma en que entiendes la Biblia, la historia del Éxodo y las profecías del fin. Dale like, comparte y comenta. ¿Ya has oído hablar de un segundo Sinaí? ¿O esto se está olvidando deliberadamente? So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Going outside is so in during Springfest at Lowe's. For a limited time, get extra big deals on select Holland pavers, 3 for $1. Plus, save $70 on a Charbroil Performance 4-burner grill, now $179. And chef-up shareables for your whole crew. Picture-perfect patios and good food? Yes, please. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/30 while supplies last. Selection varies by location. Paver offer exclusive Alaska and Hawaii. En los próximos minutos verás evidencias que te dejarán sin aliento. La mayoría de la gente piensa que todo pasó allí, en el Horeb, en el Sinaí, cuando Moisés subió solo y bajó con el rostro resplandeciente. Pero, ¿y si el verdadero clímax de la revelación no pasó allí? ¿Y si el monte Sinaí que conocemos fue solo el inicio y no el ápice? El monte Sinaí tradicional, también conocido como Horeb, se considera uno de los lugares más sagrados de la historia bíblica. Fue allí donde Dios habló con Moisés del medio de la zarza ardiente. Fue allí donde la ley fue entregada en medio de fuego, truenos y el sonido de trompetas que estremecieron toda la montaña. La escena es grandiosa, cinematográfica, y permanece como uno de los momentos más icónicos de las Escrituras. Pero no fue el fin. Al releer los textos sagrados con atención, percibimos un patrón olvidado. El Sinaí es solo el inicio de una secuencia de montañas, de apariciones, de voces que continúan incluso después del Éxodo. En otras palabras, la montaña del fuego no fue la única donde Dios habló, y lo más intrigante es que el propio Moisés nos da esa pista. En Deuteronomio 33:2, él declara: «El Señor vino del Sinaí y resplandeció desde Seir sobre ellos, resplandeció desde el monte de Parán y vino con 10 millares de santos». Esa no es una repetición poética, es una secuencia de eventos. El verbo vino está en pasado continuo, indicando movimiento y progresión. Primero Sinaí, después Seir, después Parán. 3 lugares, 3 apariciones. Una jornada que continúa. Pero ¿por qué esto fue ignorado? Tal vez porque sea más fácil mantener lo sagrado fijo en un único lugar, más fácil controlar la fe si el punto de encuentro con Dios está en un solo punto geográfico. Pero la Biblia no parece funcionar así. La revelación se mueve, ella avanza, y cuando ella se mueve, siempre lleva al pueblo a un nuevo nivel. La presencia de Dios no se quedó en el Sinaí. Ella caminó con el pueblo, como la nube de día y el fuego de noche, y cuando llegó el momento preciso, ella habló de nuevo. En otro monte, uno que hoy casi nadie se atreve a mencionar, el monte Parán. Pero antes de llegar a Parán, necesitamos entender por qué el Sinaí no pudo ser el lugar final. El monte del Éxodo representaba el nacimiento de una nación, el pacto de la ley, la identidad de Israel como pueblo separado, pero también representaba miedo, distancia y limitación. Recuerda, el pueblo no pudo subir, ni tocar la base, ni mirar directamente. Había límites, cuerdas, accesos negados. Era el monte del temor santo, pero no de la intimidad. Y cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, él necesita esconderse en la hendidura de la roca. Eso no parece el final de una revelación, parece el comienzo de algo que aún sería revelado más adelante. Y hay un detalle más. En 1 Reyes 19, el profeta Elías huye al mismo Horeb.
siglos después. Allí, él encuentra viento fuerte, terremoto, fuego, y después una voz mansa y delicada. ¿Qué indica eso? Que la manifestación de Dios ya estaba cambiando, ya estaba saliendo del estruendo y yendo a otro tipo de monte, otro tipo de comunicación. La idea de que hay otro monte de revelación comienza a formarse claramente, y su nombre aparece varias veces, discretamente, pero de forma intencional. En los próximos minutos vas a conocer el misterioso Monte Parán, el monte que aparece después del Sinaí y que puede guardar la segunda habla directa de Dios al pueblo, en un lugar que muchos creen que está quemándose hasta hoy. Si eso es verdad, estamos ante una revelación que nunca se concluyó y que tal vez esté a punto de repetirse. Comparte este video con alguien que nunca ha oído hablar de Parán, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. ¿Ya has oído hablar del Monte Parán? Probablemente no. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it, with a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Él está en las Escrituras, pero permanece a la sombra del Sinaí como un testigo silencioso de algo que nadie se atrevió a proclamar. Solo que ahora las piedras comienzan a hablar y el suelo alrededor aún tiembla. Ya vimos que la manifestación divina no terminó en el Horeb, y Deuteronomio 33:2 nos dio la primera pista clara de que Dios continuó moviéndose, pasando por Seir y resplandeciendo desde el monte de Parán. Pero al final, ¿qué es ese tal monte Parán? ¿Dónde queda? ¿Por qué la Biblia lo menciona de forma tan enigmática? Parán aparece en varios pasajes, pero siempre con un aire de transición, de desierto, de retiro, de encuentro. Es la región donde habitó Ismael, Génesis 21:21. Es donde el pueblo de Israel acampó durante parte del Éxodo, Números 10:12. Y es el lugar asociado a una de las teofanías más poderosas, revelaciones divinas del Antiguo Testamento. El profeta Habacuc ecoa la visión de Moisés al declarar: Dios vino de Temán y el santo del monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc 3:3. Ese lenguaje es apocalíptico, describe algo que mueve cielos y tierra. Y de nuevo, el escenario no es el Sinaí, es Parán. Pero ¿dónde está ese monte? La mayoría de los estudiosos localiza la región de Parán en el norte de la península arábiga, especialmente en los territorios de la actual Arabia Saudita. Y aquí las cosas comienzan a ponerse extremadamente interesantes. Existe una montaña en esa región que en los últimos años ha llamado la atención de arqueólogos, estudiosos bíblicos e incluso autoridades gubernamentales. El Jabal al-Laus, nombre que puede traducirse como Monte de Almendras, pero que es conocido por muchos como el verdadero Monte Sinaí escondido. Esa montaña, situada al noroeste de Arabia Saudita,
posee características que coinciden de forma impresionante con las descripciones bíblicas. Su cima es negra como carbón, como si hubiera sido quemada por fuego, pero no es volcánica. Hay evidencias de antiguos altares, piedras apiladas ritualmente, grabados rupestres con representaciones de bueyes, remitiendo al episodio del becerro de oro. Hay relatos de áreas alrededor vedadas con cercas, señalizaciones militares y restricciones de acceso. Más intrigante aún, testimonios locales de beduinos afirman que desde hace siglos nadie sube a esa montaña, porque allí Dios habló y el suelo aún gime. Y no es solo eso. Imágenes de satélite revelaron senderos antiguos, muros y formaciones que coinciden con los caminos del pueblo hebreo en su peregrinación. Si Jabal al-Laus es realmente el monte Parán mencionado en la Biblia, y todas estas evidencias parecen susurrar esa verdad, entonces estamos hablando de un lugar que continúa activo espiritualmente, un monte que aún lleva la memoria del fuego. Pero hay un silencio intencional alrededor de esto. Documentos fueron sofocados, investigadores impedidos, informes censurados, como si hubiera un acuerdo invisible para mantener ese monte en el anonimato. ¿Pero por qué? Tal vez porque reconocer ese lugar significaría revisar toda la geografía sagrada del Éxodo. Tal vez porque allí esté la prueba de que Dios habló más de una vez. O tal vez porque ese monte aún van a hablar de nuevo. El hecho es, Parán no es una metáfora, no es solo un nombre olvidado, es una montaña real, es una pieza perdida de un rompecabezas milenario, y su humo aún sube, sus ecos aún se propagan, y lo más aterrador es que ella no terminó su misión. A lo largo del video, vamos al corazón de esa montaña. Vamos a examinar los altares ocultos, las rocas quemadas, los muros ceremoniales y las señales de que alguien o algo realmente habitó allí. Imagina un monte escondido en medio del desierto, aislado por cercas, patrullado por militares y protegido como un secreto de Estado. Un lugar donde las rocas están partidas, la cima está quemada y las piedras parecen aún ecoar los pasos de algo sagrado. Ese lugar no es leyenda. Él existe. A medida que nos acercamos a Jabal al-Laus, la montaña que muchos asocian al monte Parán, las señales se vuelven más intensas. No estamos hablando solo de suposiciones, sino de evidencias físicas, registros visuales y testimonios oculares que han sido documentados discretamente durante décadas. Y lo que revelan es simplemente imposible de ignorar. Investigadores independientes como Ron Wyatt, Bob Cornuke y otros exploradores cristianos arriesgaron todo para visitar la región. Lo que encontraron allí desafía la narrativa tradicional. Cima quemada, la cumbre de la montaña está oscurecida, como si hubiera sido carbonizada por un fuego antiguo. Geólogos afirman que las rocas de la cima están termalmente alteradas, pero no hay actividad volcánica en el lugar. Rocas partidas verticalmente. Algunas rocas gigantes parecen haber sido divididas por la mitad con una precisión imposible para procesos naturales. Una de ellas se asemeja a la roca que Moisés habría golpeado con su cayado, de la cual brotó agua. Altar de piedras negras. Existe un agrupamiento de piedras que forman un altar rudimentario, donde se encontraron grabados antiguos de bueyes, sugiriendo el episodio del becerro de oro, muros ceremoniales y pilares rotos, esparcidos alrededor de la base. Hay estructuras antiguas, como paredes de piedras dispuestas en círculos, corredores y pilares que indican rituales, tal vez hasta sacrificios. Esas formaciones están fuera de cualquier ruta turística o arqueológica formal. El gobierno saudita veda el acceso, inclusive con placas militares alertando que se trata de área restringida. Ninguna otra montaña de la región tiene ese tipo de vigilancia. ¿Por qué?
Documentos e imágenes fueron sacados del país de manera clandestina. Y lo más impresionante, satélites civiles captaron áreas alrededor de la montaña que parecen haber sido calcinadas en línea recta, como si algo hubiera quemado senderos con intensidad sobrenatural. Esas marcas fueron apodadas huellas de fuego. Y aquí la narrativa bíblica gana una nueva luz. Recuerda lo que dice Éxodo 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. Y ese monte no solo temblaba, él humeaba. Y según testimonios locales, la montaña que llaman Jabal Alaus aún exhala humo en ciertos periodos del año, incluso sin ninguna explicación geológica plausible. Pero tal vez lo más simbólico de todo sea el silencio. La comunidad arqueológica y teológica evita tocar el asunto. No hay investigaciones oficiales. Ningún museo presenta artefactos del lugar. Ningún documental de gran medio menciona el monte. Es como si un velo hubiera sido impuesto sobre él. El mismo velo que cubría a Moisés cuando bajaba de la presencia divina. Eso levanta una pregunta incómoda. ¿Por qué ese monte, entre tantos otros, se está manteniendo en secreto? Si él es realmente el lugar del segundo Sinaí, entonces lleva una presencia que aún asusta, y tal vez el mundo no esté listo para oír de nuevo la voz que un día resonó allí. En los próximos minutos vamos más allá de las evidencias físicas y nos sumergimos en la posibilidad de que Dios habló de nuevo en ese monte oculto, no solo con fuego, sino con palabras, con un nuevo pacto, una nueva alianza y un nuevo propósito eterno. Si ese monte fue el escenario de un segundo encuentro con el Eterno, entonces estamos ante una verdad que lo cambia todo. Prepárate. La revelación apenas está comenzando. El pueblo oyó el sonido de trompetas, vieron el monte en llamas y cayeron por tierra en reverencia en el Sinaí. Pero Dios no paró allí. El primer pacto fue sellado con fuego, pero el segundo fue sellado con palabras aún más profundas. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Pocos saben de esto, y menos aún comprenden dónde fue hablado. En la mente de la mayoría, el pacto de Dios con el pueblo terminó en el Sinaí. Las tablas de la ley, la Torá, las órdenes de un Dios santo entregadas a un pueblo aún inmaduro. Pero la propia Escritura da señales de que ese fue solo el primer paso. Había algo más por venir. Un segundo encuentro, una segunda habla, un segundo pacto. La idea de que Dios habló de nuevo, después del Éxodo, en otra montaña no es una invención mística o alegórica, está registrada en las Escrituras, y no solo como repetición, sino como un nuevo nivel de revelación. En Jeremías 31. 31, Dios anuncia: He aquí que vienen días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel. No como la alianza que hice con sus padres, en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí tenemos algo explosivo. Dios admite que el primer pacto fue roto. Pero más que eso, Él promete otro pacto, diferente, superior, más íntimo.
¿Y dónde exactamente esa nueva alianza comenzó a manifestarse? La respuesta puede estar justamente en el monte que exploramos hasta aquí, el mismo monte prohibido del desierto, aquel cuyas piedras aún están quemadas. Hay un indicio en el propio Nuevo Testamento de que la voz de Dios habló de nuevo, y no en Jerusalén, no en el templo, sino en una montaña, alta, aislada, sagrada. En Mateo 17, Jesús sube a un alto monte con Pedro, Santiago y Juan, y allí ocurre la transfiguración. Moisés y Elías aparecen, una nube los envuelve, y entonces la voz habla. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, a él oíd. Es imposible ignorar los paralelos. Una montaña envuelta en nube, un sonido que viene del cielo, la manifestación gloriosa de la presencia divina. Allí, lo que antes fue hablado en piedras, ahora se dice sobre una persona. La palabra encarnada sustituye las tablas. El fuego da lugar a la gloria, ese es el segundo pacto, y él no comenzó con Jesús en la cruz. Él comenzó con la voz que habló de nuevo desde lo alto de una montaña, pero la Biblia aún va más profundo. En el libro de Hebreos, el autor compara directamente el primer Sinaí con el nuevo monte. Ese pasaje es un giro radical. Ella revela que los creyentes no pertenecen más al Sinaí del miedo, sino a otro monte, el de la nueva alianza. Y esa nueva montaña es espiritual, pero también es profética. Ella puede tener raíces en un lugar físico, una montaña donde la gloria descendió no más en humo, sino en carne, un monte donde Dios habló de nuevo con otro lenguaje, otro tono y otro objetivo. No más dar la ley, sino ofrecer gracia. Y la conexión con Parán no termina allí. En textos apócrifos y tradiciones rabínicas, el monte Parán es citado como el lugar donde la palabra del Señor se manifestaba en forma visible, acompañada por millares de ángeles, así como está en Deuteronomio 33:2. El Señor vino del Sinaí y resplandeció desde Seir sobre ellos. Apareció desde el monte de Parán y vino con 10 millares de santos. De su diestra salió un fuego de ley para ellos. Esa es una descripción literal de una segunda teofanía, una manifestación donde Dios habla de nuevo. Y tal vez por eso ese monte haya sido mantenido en silencio, porque en él la ley se inclinó ante la palabra viva. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en la pregunta que está en el aire desde el comienzo. Ese segundo Sinaí aún va a hablar, y lo que será pronunciado de su boca puede ser la última voz que el mundo oiga. No te vayas ahora. Lo que viene a continuación es la conexión entre ese monte olvidado y el Apocalipsis. Prepárate para el clímax de la revelación. Apocalipsis 14 revela una escena impresionante. Un cordero sobre un monte rodeado por 144,000, y una voz que resuena como muchas aguas y truenos. Pero, ¿ese monte es literal? ¿O sería el mismo monte que quedó oculto desde los tiempos de Moisés, el otro Sinaí que aguarda su momento final para hablar? Desde los primordios, el monte Sinaí fue el lugar donde el encuentro entre Dios y el hombre marcó una alianza inquebrantable. Sin embargo, como vimos, hay otro monte, el monte Parán, que aparece en las Escrituras como escenario de revelaciones divinas subsiguientes, escondido en el tiempo y en la historia. Pero, ¿y en el futuro? ¿Qué nos revela la profecía? El profeta Miqueas, en un pasaje poco mencionado, declara: «Porque el Señor descenderá del cielo y pisará en el monte Sión, delante de sus ancianos, en una manifestación gloriosa y decisiva». Miqueas 1:3. Esa profecía habla de una segunda bajada de Dios, una manifestación no solo histórica, sino escatológica, ligada al juicio final y a la redención definitiva de la humanidad. Curiosamente, el monte Sión celestial aparece como el lugar del trono de Dios en el libro del Apocalipsis, un monte de autoridad, juicio y esperanza.
Cuando Jesús se transfigura en el monte, Él demuestra la conexión directa entre el Sinaí original y la gloria del Mesías, un vínculo entre pasado y futuro, entre ley y gracia, entre fuego y luz. Y es justamente en ese contexto que el monte Parán, el otro Sinaí, aparece como un puente misterioso, un monte que une la revelación antigua a la promesa final. Apocalipsis 14:1-3 nos presenta la escena donde el Cordero está en el monte rodeado por 144,000 sellados, simbolizando a los fieles. La voz del Cordero, poderosa como aguas y truenos, ecoa como un llamado que puede cambiarlo todo. Ese no es un sonido distante, es un sonido para ahora y para el futuro. La conexión entre estos montes Sinaí, Parán, Sión, apunta a la teoría de que hay un monte final, el último monte donde la voz de Dios será oída de nuevo en toda su majestad y poder. Un monte que está aguardando el último llamado, el sonido final que irá a sellar los destinos. Esa teoría sugiere que el segundo Sinaí no es solo una montaña histórica olvidada, sino una realidad profética viva, a punto de manifestarse plenamente al final de los tiempos. En ese sentido, el monte oculto desde Moisés es el monte del juicio final, el lugar donde lo sagrado y lo profano se confrontarán, donde la justicia divina será restablecida y donde el pueblo elegido oirá su última palabra. Así, el segundo Sinaí trasciende el pasado. Él es el puente entre la antigua alianza y la nueva, entre el fuego de la ley y la luz de la gracia, entre la historia y el Apocalipsis. Ahora que conoces la existencia del otro monte Sinaí y su papel fundamental en las Escrituras y en la profecía, comparte este video con quien necesita oír este mensaje urgente. Tal vez estemos más cerca del momento en que la última voz saldrá de ese monte oculto. Y cuando eso suceda, el mundo nunca más será el mismo. Deja tu comentario. ¿Qué crees que será proclamado en esa última? Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe, and every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Última voz.